Mis padres me repudiaron a los 21 años por no ser lo suficientemente bueno. Y ahora exigen que les entregue mis cuentas bancarias. Ahora tengo 29 años y apenas hablo con mis padres, en realidad. Apenas me han hablado en los últimos 7 años. La ruptura ocurrió justo después de que les dije que no iba a elegir una carrera que ellos aprobaran. No fue porque fuera perezoso o sin rumbo, como a ellos les gustaba decir, sino porque simplemente no me importaban las mismas cosas que a ellos. Para mis padres, la única forma de ser alguien era ir a una universidad de prestigio, elegir una carrera de renombre y ganar mucho dinero haciendo algo que impresionara a sus amigos. Pero ese no era yo. Quería ser diseñador gráfico. Me gustaba crear cosas y no me importaba si eso me hacía parecer una decepción o un fracaso. Eso fue lo que les dije cuando tenía 21 años. Y fue entonces cuando me dejaron de lado, ya no hubo apoyo financiero. Ni visitas. Ni llamadas. Básicamente, fui borrado de la familia por no seguir sus reglas. Mi hermana Anna era todo lo contrario, ella era el ejemplo perfecto de todo lo que mis padres querían. Ingresó a un programa de Derecho en una universidad de prestigio. Se graduó con honores. Consiguió un gran trabajo en una firma importante y, eventualmente, se casó con un hombre tan rico y ambicioso como ella. Tenían un apartamento elegante en la ciudad. Tomaban vacaciones de lujo y siempre tenían el coche más nuevo. Cada vez que alcanzaba un hito, mis padres se aseguraban de que todos lo supieran. Cada reunión familiar era sobre Anna y sus logros, a mí. Ni siquiera me invitaban a la mayoría de ellas. Mientras tanto, yo vivía una vida completamente diferente. Después de la universidad, trabajé en varios empleos, acumulando experiencia intentando reunir lo suficiente para pagar el alquiler y la comida. Eventualmente, comencé a trabajar de manera independiente. Conseguí clientes más grandes y empecé a hacerme un nombre. Aunque de forma discreta. No era rico. Pero me iba bien y lo estaba logrando por mí mismo. No era una vida de estatus y riqueza. Pero era mía. Y estaba orgulloso de eso. Durante años intenté acercarme a mi familia. Ya fuera con un mensaje de texto o una llamada para decirles que estaba bien. Pero nunca respondieron. No estaba enojado. Pero sentía como si fuera un fantasma. Después de un tiempo, dejé de intentarlo, si no iban a aceptarme por quien soy. No veía el sentido de rogarles por un poco de atención. Avancemos hasta principios de este año. Cuando, de repente, mi mamá me llamó. Fue casi impactante ver su nombre aparecer en mi teléfono. Por un segundo, pensé que tal vez algo le había pasado a mi papá. Pero cuando contesté, no sonaba molesta, al contrario. Estaba alegre de forma extraña. Preguntándome cómo había estado y comentando que había pasado mucho tiempo. No sabía muy bien qué decir. Así que solo escuché mientras me contaba las actualizaciones de la familia, de las cuales no tenía contexto alguno. Después de 5 minutos de charla trivial, finalmente llegó al punto. Resulta que el esposo de Anna había estado involucrado en un enorme escándalo financiero. Algo relacionado con un esquema Ponzi o fraude a inversionistas. No obtuve los detalles completos porque mi madre lo pasó por alto. Pero lo que le importaba era que la vida de Anna se había desmoronado por completo. A su esposo le confiscaron los bienes. Perdieron su apartamento y ahora estaba desempleada. Con deudas y mala prensa encima. Era el tipo de escándalo que le había destrozado la vida. Y ahora me estaban llamando porque querían que la ayudara a recuperarse. Mi mamá explicó que Anna estaba pasando por un mal momento. Luchando por salir adelante. Y que pensaba que sería bueno si pudiera dejar que Anna se quedara conmigo un tiempo hasta que se estabilizara. Solo necesita un poco de apoyo ahora mismo. Dijo mi madre. Como si los últimos 7 años no hubieran pasado. Al principio, le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Lo cual no era la respuesta que quería escuchar.
Se puso a la defensiva, diciendo cosas como la familia debe ayudar a la familia, y esto no se trata solo de ti. Le señalé que la familia no había sido precisamente su prioridad cuando yo estaba pasando por dificultades y que quizá deberían pedir ayuda a los amigos de Anna en lugar de a mí. A mi mamá no le gustó eso, se quedó en silencio y dijo que estaba decepcionada de que no pudiera dejar de lado rencores insignificantes. Y colgó. Pero no terminó ahí. 2 días después, mi papá llamó. Y fue un paso más allá, sugiriendo que tal vez podría ofrecerle a Anna un trabajo en mi campo. Soy diseñador freelance. No dirijo una gran empresa que esté contratando personal. Lo hizo sonar como si le debiera a Anna usar mis contactos para ayudarla a reconstruir su vida. Esto fue toda una novedad para mí, ya que nunca habían reconocido que tuviera algún tipo de conexiones hasta ahora. Le respondí lo más calmado que pude que Anna no era mi responsabilidad. A mi papá no le gustó eso en absoluto, seguía diciendo que Anna era familia. Que me había ayudado mucho a lo largo de los años. Le señalé que en realidad ella nunca había hecho nada por mí y que, de hecho, había ignorado mis intentos de mantenernos en contacto después de que todos me dejaron de lado. Él desestimó eso como si fuera algo sin importancia y comenzó a decirme que estaba siendo desagradecido. Desagradecido hacia la familia que prácticamente me había desheredado por no estar a la altura de sus expectativas. Una semana después, volvieron a llamar. Esta vez querían algo aún más absurdo. Mi mamá sugirió que temporalmente les permitiera gestionar mis finanzas. Porque así se simplificarían las cosas. Hablaba como si fuera un niño. Y me pedía que les diera acceso a mis cuentas bancarias para que pudieran redistribuir parte de mis ingresos y ayudar a Anna hasta que se recuperara. Será más eficiente, dijo. Como si estuviera tratando de explicarme matemáticas sencillas. Colgué el teléfono. No respondí a la docena de mensajes de texto que siguieron. Después de todo, pensaron que podían simplemente reaparecer. Dictar cómo debía gastar mi dinero y esperar que financiara la recuperación de mi hermana. Luego vino el siguiente giro, de la nada. Comencé a recibir mensajes de amigos de la familia y conocidos en común, diciendo que mis padres se habían puesto en contacto con ellos, preocupados por mi repentino cambio de comportamiento. Insinuaban que estaba pasando por algún tipo de crisis y que había alejado a mi familia. Uno de mis amigos incluso me reenvió un mensaje en el que mi madre decía estar profundamente preocupada por las decisiones que estaba tomando. En un tono que daba a entender que me había unido a una secta o que estaba en plena decadencia. Era una versión tan distorsionada y bizarra de la realidad que me dejó atónito, todos esos años de silencio. Y ahora actuaban como si fueran una familia preocupada y amorosa que no tenía idea de por qué su hijo se había alejado de ellos. Después de eso, finalmente decidí cortar el contacto. No necesitaba ese drama. Y no iba a dejar que reescribieran la historia. Pero entonces Anna me contactó directamente. Me envió un correo largo y cuidadosamente redactado, disculpándose por todo, diciendo que no tenía idea de que me sentía así. Que pensaba que aún estábamos en buenos términos. Mencionó que nunca se dio cuenta de cómo la distancia entre nosotros me había afectado. Como si todo hubiera sido un malentendido. Luego, me pidió si podía quedarse conmigo un tiempo. Solo necesito un lugar para tomar un respiro. Escribió. Lo hacía sonar como algo sencillo. Como si pudiéramos retomar las cosas desde donde las dejamos. Como si no hubiera ignorado mi existencia durante años. Le respondí diciendo que, aunque lamentaba lo que estaba pasando, no creía que fuera una buena idea. No veía el sentido de fingir que éramos cercanos. Y no estaba en posición de ser su red de seguridad. Después de eso, todo quedó en silencio. Pensé que mis padres finalmente habían captado el mensaje. Y sentí un gran alivio. Pero luego, apenas una semana después, hicieron su última jugada. Recibí una invitación a lo que se suponía que era una cena familiar. Fue idea de mi papá.
Un último intento por arreglar las cosas. Por alguna razón. Decidí ir, supongo que una pequeña parte de mí pensó que tal vez esta vez sería diferente. No lo fue. En cuanto entré, me di cuenta de que no era una cena, era una emboscada. Estaba toda la familia allí. Y todos habían decidido que era hora de hacerme entrar en razón. Mi papá tomó la iniciativa, diciendo que los había decepcionado y que era hora de dejar de guardar rencores. Me hicieron sentir como si fuera un adolescente rebelde al que necesitaban disciplinar. Cuando traté de explicar mi versión, todos actuaron como si no tuvieran idea de lo que estaba hablando. Desestimaron cada punto que hice, los años de silencio. El hecho de que me cortaron. La forma en que ignoraron cada logro en mi vida. Estaban reescribiendo la historia justo delante de mí. Anna se quedó allí, mirando sus manos. Ocasionalmente alzando la vista. Pero sin decir una palabra. Tenía una expresión como si fuera de alguna manera la víctima en todo esto. Mi madre estaba al borde de las lágrimas. Diciendo lo devastada que estaba porque la familia se había distanciado. Diciendo cosas como, esto no es lo que quería para nosotros. Entonces llegó la gota que colmó el vaso. Mi papá. En su tono calmado y autoritario habitual. Dijo, necesitas crecer y darte cuenta de que la familia implica sacrificios. Realmente dijo, no estás viviendo en el mundo real si piensas que puedes ignorarnos y seguir con tu vida. Según él. Toda esta situación era porque yo era egoísta y vivía en mi propia burbuja. No podía creer lo que estaba escuchando. Había pasado años apenas sobreviviendo. Trabajando duro por cada dólar. Mientras ellos se hacían a un lado como si no existiera. Y ahora querían que dejara todo eso a un lado y actuara como si fuéramos una gran y feliz familia. En ese momento. Había tenido suficiente. Me levanté. Miré a Anna y le dije, ¿dónde estabas cuando yo estaba luchando? Cuando apenas podía apagar la luz algunos meses. Cuando intenté contactarte solo esperando una respuesta, ¿dónde estabas? Ella desvió la mirada. Como si no quisiera escuchar. Luego me volví hacia mis padres y les dije que la familia puede significar sacrificios. Pero es un camino de doble sentido. Les dije que había sido el único que había intentado durante años mantenernos unidos y que ellos me habían apartado en cada ocasión. Les recordé que ellos fueron quienes me cortaron cuando no encajé en su molde. Que siempre eligieron a Anna sobre mí. Y que ignoraron cada logro que conseguí porque no estaba a la altura de sus estándares. Mi mamá comenzó a llorar. Diciendo, solo queríamos lo mejor para ti. Mi papá negó con la cabeza y dijo, estás haciendo esto sobre ti. Anna finalmente habló. Diciendo, ¿no podemos simplemente seguir adelante? Como si nada de eso importara. En ese momento. Me di cuenta de que no iban a cambiar. No les importaba realmente yo. Sino lo que podía hacer por ellos. Querían que volviera a la familia. Pero solo si eso significaba que cumpliría el papel que necesitaban. El plan de respaldo. El solucionador. El al que podían recurrir ahora que su niña dorada estaba en problemas. Les dije que estaba harto de verdad esta vez. Les dije que la familia se supone que debe estar contigo en las buenas y en las malas. No solo cuando les conviene. Les dije que ellos habían tomado sus decisiones hace mucho tiempo. Y ahora yo estaba tomando las mías. Le dije a Anna que, aunque lamentaba por lo que estaba pasando, no era mi responsabilidad arreglar su vida. Y luego me fui. Esa noche llegué a casa y bloqueé sus números. Los dejé de seguir en todas las redes sociales y les conté a los amigos que habían estado allí para mí lo que había sucedido. Todos me apoyaron. Recordándome que no les debía nada a mi familia después de la forma en que me trataron. Han pasado unos meses desde esa noche y, honestamente, me siento más liviano. Cortar lazos con ellos fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Pero también fue la más liberadora. Aún pienso en ellos a veces. Especialmente en las fiestas o cuando veo a otras personas con sus familias.
Pero sé que hice todo lo posible por arreglar las cosas y me niego a ser el plan de respaldo de nadie. Ahora estoy viviendo la vida en mis propios términos. Construyendo una carrera rodeado de personas que realmente se preocupan por mí por quien soy. No por lo que puedo hacer por ellos. Y aunque una parte de mí siempre deseará que las cosas hubieran sido diferentes con mi familia. Sé que tomé la decisión correcta. No sé si volverán a ponerse en contacto. Y honestamente, no me importa. Por fin he dejado de intentar ser alguien a quien puedan aceptar. Y he dejado de sacrificar mi propia felicidad para participar en sus vidas. Esta vez me pongo a mí primero. Y se siente bien. Después de tomar esa decisión definitiva, sentí que había recuperado el control sobre mi vida. Había pasado demasiado tiempo tratando de encajar en una imagen que no era la mía. Esforzándome por cumplir con expectativas que nunca se alinearon con mis deseos y mis valores. Al romper esos lazos, me di cuenta de que por fin podía ser auténtico. Vivir sin el peso de las expectativas ajenas y centrarme en mi propio bienestar. Mis días ahora son más tranquilos y significativos. He redescubierto lo que realmente me importa y he comenzado a rodearme de personas que me valoran tal como soy. Aunque mi camino no se parece en nada al de Anna o al de mis padres. Me he dado cuenta de que no hay una sola forma de alcanzar la felicidad o el éxito. Lo importante es encontrar lo que te hace sentir pleno y seguir ese camino. Incluso si otros no lo comprenden. En los momentos en que recuerdo a mi familia, trato de enfocarme en las lecciones aprendidas. Gracias a ellos, aprendí lo importante que es apoyarse en uno mismo y valorar la independencia. También entendí el valor de establecer límites y de mantener cerca a quienes realmente se preocupan por ti. No a aquellos que solo están ahí por conveniencia. A veces pienso en lo diferente que podría haber sido todo si hubiera habido más apoyo y menos juicios de valor. Pero sé que esos pensamientos solo son suposiciones. Ahora, prefiero invertir mi energía en construir la vida que quiero y en desarrollar relaciones genuinas. Ya no espero su validación. Ni tampoco siento resentimiento. He aceptado que no todos entienden o valoran los mismos caminos. Y eso está bien. Mi felicidad ya no depende de la aprobación de los demás. Hoy en día, cuando alguien me pregunta por mi familia, simplemente digo que hice todo lo posible para mantener una relación con ellos. Pero que al final cada uno tomó sus propias decisiones. Y aunque la relación terminó, no me quedo con amargura, sino con la gratitud de haber aprendido a elegir por mí mismo.